Memorias del subsuelo, Fiódor Dostoyevski. ¿Por qué entenderte no te ha hecho libre? Hay una forma de honestidad que no cura nada. Puedes pasar años aprendiendo a nombrar lo que te pasa. Sabes por qué reaccionas como reaccionas. Sabes de dónde viene ese miedo, esa distancia, esa manera tan tuya de desaparecer justo cuando alguien se acerca demasiado. Tienes el mapa completo. Conoces cada herida por su nombre, por su origen, casi por su fecha exacta. Y aún así, nada cambia. Vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a alejarte. Vuelves a elegir una y otra vez exactamente aquello que dices que no quieres. Y lo más extraño no es que falles. Lo más extraño es que lo entiendes todo mientras lo haces. Te ves. Te observas haciéndolo, en tiempo real, como si fueras dos personas, una que actúa y otra que toma notas. Y sigues igual. Tal vez, en alguna noche callada, te has preguntado por qué entenderte tanto no te ha hecho más libre. ¿Por qué saber exactamente cómo eres no te ha servido para ser de otra manera? Hoy quiero hablarte de esa pregunta, y de un hombre que la llevó hasta el último rincón de sí mismo, hasta un lugar del que ya no supo salir. El contexto. En 1864, Fiódor Dostoyevski escribió la confesión de un hombre que ni siquiera tiene nombre. Le decimos el hombre del subsuelo, porque escribe desde un sótano, encerrado, hablándole a nadie en particular. Es un hombre inteligente, demasiado quizás, un antiguo funcionario que ha dedicado su vida entera a una sola actividad silenciosa: observarse. Desmontar cada impulso antes de sentirlo del todo. Vigilar cada gesto. Analizar cada uno de sus propios motivos hasta dejarlos sin sangre. No te voy a contar lo que le ocurre, porque lo que le ocurre es lo de menos. Lo que importa no es lo que hace, sino lo que es. Alguien que ve tanto que ya casi no puede moverse. Porque hay un punto, y tú lo conoces, en que pensar deja de ayudarte a vivir y empieza a impedírtelo. Un punto en que la conciencia, que debería ser una ventana hacia afuera, se cierra y se convierte en una pared. El subsuelo es eso, el espacio dentro de ti donde te observas tanto que terminas encerrado contigo mismo, mirándolo todo, sin tocar nada. Y lo más inquietante es esto. Dostoyevski no escribió a un hombre enfermo y raro de su siglo. Sin saberlo, escribió un espejo del nuestro. Escribió a una persona hiperconsciente, perfectamente articulada para explicar su propio malestar e incapaz de salir de él. Escribió, con más de 100 años de anticipación, a alguien que hoy reconocerías sin esfuerzo, tal vez al mirarte al espejo. El nudo. Hay una frase en el libro que lo explica todo, aunque a primera vista parezca un capricho. El hombre del subsuelo dice que se niega a ser una tecla de piano, que no va a aceptar ser eso, una pieza que suena cuando alguien la pulsa, un mecanismo previsible, una fórmula que da siempre el mismo resultado. Aunque le prometan la felicidad, la rechazará si el precio es dejar de ser libre. Prefiere sufrir por voluntad propia antes que ser feliz por obediencia. Prefiere el caos que elige al orden que le imponen. Y aquí aparece algo que el existencialismo iba a nombrar casi un siglo después. La libertad no es un regalo cómodo, es un peso. Ser libre de verdad significa que nada decide por ti, que no hay fórmula que te salve, que ninguna autoridad va a venir a quitarte de encima la responsabilidad de tu propia vida. Cada elección es tuya, y solo tuya. Y eso, que suena tan hermoso dicho rápido, también da vértigo. Porque si eres completamente libre, entonces todo lo que no has hecho con tu vida también te pertenece. No hay a quien culpar. No hay destino, no hay fórmula, no hay nadie que apretó la tecla equivocada. Solo tú. El hombre del subsuelo encontró una salida muy elegante a ese vértigo. Decidió, sin decirlo nunca en voz alta, que pensar era suficiente, que entenderse a fondo era ya una forma de vivir. Convirtió la conciencia en su refugio. Mientras se analiza, mientras se observa, mientras desarma cada uno de sus motivos con una inteligencia feroz,
se siente activo. Se siente lúcido. Se siente, sobre todo, por encima de los demás, de toda esa gente que vive sin hacerse preguntas, que ama sin analizar, que actúa sin verse. Pero hay una trampa escondida en ese refugio. Entenderte no es lo mismo que moverte. Saber con exactitud por qué tienes miedo no es lo mismo que dejar de tenerlo. Y él confundió las dos cosas. Confundió el mapa con el territorio. Pasó la vida entera estudiando el plano detallado de una casa en la que nunca llegó a entrar. Y ahora, por un momento, deja de mirarlo a él y mírate a ti. Vives en la época más consciente de sí misma de toda la historia. Tienes palabras para cada cosa que te pasa. Conoces tus patrones, tus heridas de la infancia, tu estilo de apego, el nombre técnico de tu ansiedad, el origen probable de cada una de tus reacciones. Puedes explicar tu comportamiento con una precisión que dejaría sin palabras a cualquier generación anterior a la tuya. Y sin embargo, demasiadas veces, esa misma fluidez se ha convertido en una forma sofisticada de quedarte quieto. Decir yo soy así por esto que me pasó puede ser el primer paso de un cambio, o puede ser su sustituto perfecto. Una explicación tan completa, tan redonda, tan bien armada de por qué eres como eres, que ya no parece necesario ser de ninguna otra manera. Te entiendes con una claridad admirable, y usas esa claridad, sin darte cuenta, como la coartada más limpia para no cambiar nunca. El giro. Pero hay algo todavía más incómodo, y es aquí donde el libro deja de ser un retrato y empieza a sentirse como una pregunta dirigida a ti. Quizás el problema nunca fue que no pudieras cambiar. Quizás, en algún lugar muy callado y muy honesto de ti, no quieres. Escucha esto con calma, porque es fácil malentenderlo y volverlo un reproche. No lo es. El hombre del subsuelo se humilla, se hiere, se hunde, sabotea cada cosa buena que se le acerca, y en medio de todo ese desastre hay algo que casi parece placer, una satisfacción secreta. ¿Por qué? Porque su dolor al menos es suyo, lo controla él, lo administra él. Nadie se lo regaló y nadie se lo puede quitar. Y eso, por extraño que suene, se siente más seguro que la felicidad. Piénsalo despacio. Tu sufrimiento es completamente tuyo. No depende de nadie más. No te lo pueden retirar de un día para otro. Es estable, es conocido, es tuyo. La felicidad, en cambio, siempre viene de afuera, y por eso siempre puede perderse. Para ser feliz, tienes que querer algo que no controlas. Tienes que abrirle la puerta a alguien que podría marcharse. Tienes que recibir, y recibir de verdad significa rendirte, y rendirte significa quedar expuesto a un dolor que no elegiste y que no viste venir. Por eso el hombre del subsuelo prefiere, sin confesarlo jamás, el dolor que él mismo se causa antes que la dicha que tendría que recibir de otro. El primero lo mantiene a salvo, dueño de sí mismo, intocable. El segundo lo dejaría a la intemperie. Y aquí aparece su herida más profunda, la que casi no se atreve a mirar. El hombre del subsuelo desprecia a los demás. Se siente superior, más lúcido, más despierto. Pero ese desprecio es solo una máscara, hecha a la medida exacta del desprecio que siente por sí mismo. Se adelanta a herir para que nadie llegue a confirmarle lo que ya cree de él. Quiere desesperadamente ser visto, ser comprendido, ser amado de verdad. Y al mismo tiempo, le aterra que alguien lo vea de cerca, porque está convencido de que, si lo vieran tal como es, no encontrarían nada digno de ser amado, así que hace lo único que le permite el miedo. Cuando alguien por fin le ofrece ternura verdadera, no la rechaza por orgullo, la rechaza por pánico. La ternura lo obligaría a soltar el control, a esperar algo, a necesitar a otro ser humano. Y prefiere 1000 veces la miseria que ya conoce antes que esa esperanza que no puede garantizar. Ahora la pregunta deja de ser sobre él. Esa herida tuya, la que llevas años explicando con tanto detalle y tanta elocuencia, ¿la conservas porque de verdad no puedes soltarla o porque soltarla te dejaría sin tu mejor excusa? Esa distancia que pones, esa coraza, ese yo soy complicado, yo soy difícil de querer, yo soy demasiado para la gente, ¿es de verdad una condena que te tocó?
¿O es una fortaleza que construiste tú mismo, ladrillo por ladrillo, para no tener que arriesgarte nunca a ser amado sin ninguna garantía de que vaya a salir bien? El cierre. No te voy a decir que dejes de pensar. La conciencia no es el enemigo. Verte con claridad sigue siendo una de las cosas más valiosas que un ser humano puede hacer. Pero hay una diferencia enorme entre usar la luz para entrar por fin a una habitación y usar esa misma luz para quedarte de pie frente a la puerta, estudiándola, entendiéndola, describiéndola con palabras perfectas, sin abrirla jamás. El hombre del subsuelo nunca abrió la puerta. Se quedó en su sótano, lúcido, brillante, agudo y completamente solo, explicándose a sí mismo con una precisión impecable durante el resto de su vida. Y lo más triste de todo es que tenía razón en casi cada cosa que pensaba. Su único error, el que lo encerró para siempre, fue creer que pensarlo era suficiente, que verse era lo mismo que vivir. Tú todavía estás a tiempo de cometer un error distinto. Quizás el coraje hoy ya no consista en entenderte mejor. Quizás ya te entiendes de sobra, hasta el cansancio. Quizás el coraje ahora consista en hacer justamente eso que no puedes controlar del todo. Decir lo que sientes sin saber de antemano cómo va a terminar. Quedarte cuando tu instinto más viejo te grita que te vayas primero. Dejar que alguien te vea de verdad, sin el guión perfecto que tienes preparado para explicar quién eres y por qué eres así. Soltar, aunque sea una sola vez, la seguridad tibia del dolor conocido. Porque al final, la pregunta que el subsuelo deja abierta no es por qué sufres. Esa ya te la sabes de memoria. La pregunta es otra, y es mucho más difícil de sostener. Cuando dices que quieres ser libre, y cuando dices que quieres ser amado, ¿estás completamente seguro de que no estás protegiendo, con una elegancia admirable, la única herida que te permite no arriesgarte de verdad a ninguna de las dos cosas? Piénsalo. O quizás, por esta vez, no lo pienses tanto.